Bienvenido a cada uno a nuestro segundo parcial de Relaciones Internacionales 2. Nuestro tema elegido es la ciencia política y las relaciones internacionales. Empezamos. ¿Qué tal, compañeros? Pues vamos a hablar sobre la ciencia política y las relaciones internacionales. Pues creo que para comenzar es indudable que varios conceptos como son la ciencia política o la sociología tengan una concepción de las relaciones internacionales o viceversa, ¿verdad? Claro que esto va a depender de la noción que se adapte o se adopte, ¿verdad? También como el alcance que se quiere dar al contenido que se va a estar estudiando. Ya que nos conduce pues a quizá localizar un término o una demarcación de un tema, teoría con otras ciencias o quizá otras materias, lo que nos lleva pues a un proceso un proceso en el que es inevitable el progreso de un amplio análisis, ¿verdad? En las relaciones internacionales, aunque también pues se puede apoyar de otras ciencias, pues, pero sin embargo esa tiene su propia perspectiva de estudio que va a ser el medio internacional. Gracias, Evelyn. En cuanto al el papel que juega la ciencia política dentro de las relaciones internacionales, se ha avanzado en la conceptualización de una relación exacta entre la ciencia política y las relaciones internacionales. Sin embargo, en este concepto se pueden relacionar a que de la ciencia política, algunos de los autores a partir de la ciencia política estudian las relaciones internacionales como ciencia secundaria, básicamente, y para algunos otros el plantear las relaciones internacionales se ven desde dos puntos de vista. El sistema internacional y el Estado nacional, que es considerado como el actor primario de las relaciones internacionales, la afirmación de la conceptualización de las relaciones internacionales que es enmarcada en la ciencia política, lo cual pretende ver a la ciencia política que estudia el fenómeno del poder y a su protagonista en el Estado, mientras que las relaciones internacionales se van directamente al otro plano más allá de solo quedarse en el Estado. Es decir, van a verlo desde otros puntos de vista internacional. Eh, la sociología es como disciplina y se apoya las relaciones internacionales en sentido de que para entender la sociedad en ciertos lugares, y como vivimos en una sociedad capitalista, una sociedad industrial, y para entender también la estratificación en la sociedad, eh, pues en la sociología apoya en ese sector. Y también en la sociología lo que ayuda en las relaciones internacionales es en entender los actores sociales internacionales y también ayuda a resolver los conflictos, porque sin la sociología no se puede entender cómo está conformada la sociedad y también entender los aspectos en la toma de decisiones y, debido a lo que componen esa sociedad. Los caracteres de una nueva ciencia es en el siglo XIX, es pues el escenario temporal en que enmarca científicamente una forma ya antigua pero no estructurada de observar el comportamiento social y las estructuras individuales. Es una manera diversa de valorar el desarrollo histórico de una humanidad, planteamiento en el que ciertamente había tenido influencia decisiva en los estudios económicos en la centuria anterior. Sociedad industrial y espíritu positivista son los dos ejes fundamentales sobre los que gira la obra de Augusto Comte, tarea en la que se había procedido Simon. Como hombre puente entre dos épocas y que fue plenamente consciente en la aparición de una sociedad a cuyo nacimiento asistía, en el cual era excesivo
y no por el avance científico, sino por la obra que estos dos iniciadores de pensamiento sociológico, sino por las construcciones finales plenas del idealismo que sospechosamente desbocaban en las construcciones finales plenas del idealismo. El idealismo que incluso se encuentra sin grandes dificultades en nombres rodeados de un nimbo absolutamente científico, como en el caso de Herbert Spencer, pese a los primeros estudios sobre la geología y la biología. Tendencias idealizadas que, fundamentadas en la armonía y atribuían a la sociedad futuras, pero ellos preconizaban, culminarían a un universo en que las guerras y por ende los conflictos desaparecían en su totalidad. Todo esto se derrumbó pese a la guerra de 1914, que fue la Primera Guerra Mundial, el fin de una etapa, una convulsión social y un comienzo de una nueva era. Y todo esto hace estallar un análisis que a partir de ella se inaugura una nueva línea de pensamiento social en que se desdobla una reorganización de los estudios sociales. Cabe destacar también que según los diplomáticos Mario Amadeo, pues junto con Roberto Mesa, la política internacional está estrictamente ligada a disciplinas que actúan. Y esas pues quisiera destacar 3, que sería historia, geografía y sociología. Bueno, la historia sigue siendo crucial en la política internacional al proporcionar la base necesaria para formular generalizaciones. Tanto la historia se destaca como la ciencia auxiliar fundamental de la política internacional. Geografía. Esta desempeña un papel crucial en la política internacional al proporcionarnos información esencial sobre el entorno en el que se desarrollan las relaciones entre estados. Es importante destacar que la geografía, al describir el hábitat en el que se desenvuelven las relaciones internacionales, ofrece una explicación de muchos de los motivos que guían a la conducta exterior de las naciones. Y bueno, la sociología. Esta aporta a la política internacional un profundo entendimiento de las sociedades humanas, siendo el Estado su forma legalmente organizada. También aspectos como la formación sociológica de los pueblos, su psicología colectiva, su composición étnica, entre relaciones entre clases y estamentos, así como la actitud comunitaria hacia otros pueblos y sus reacciones, son elementos cruciales para explicar e interpretar los eventos internacionales. Ahora, si hablamos de relación con otras disciplinas, hay una crítica en la visión marxista que los factores económicos son la causa última de las relaciones internacionales. Sugiere que, aunque la economía es importante, no es la única explicación de los conflictos entre estados. Se reconoce que la economía desempeña un papel crucial en las relaciones internacionales, especialmente en temas como el enfrentamiento entre países desarrollados y en desarrollo, el sistema financiero global y el comercio internacional. Destaca que la importancia de la economía en las relaciones internacionales radica en sus implicaciones políticas y no solo en sus aspectos económicos puros. La filosofía se presenta como una ciencia que aborda causas primeras y se considera la reina de todas las ciencias, incluidas las relaciones internacionales. Sugiere que la filosofía establece un marco de acción para que la ciencia particular y proporciona explicaciones finales para sus conclusiones. Ahora, si platicamos un poco de lo que es la política del derecho internacional, ¿cuáles serían las diferencias? Hay muchas ciencias que tienen similitudes con la política internacional, pero el sujeto de estudio es diferente. El derecho y la política internacional tienen el mismo sujeto, que es estudiar las relaciones entre estados, con la variante que el derecho internacional es bajo la forma subspecie legis y la política internacional es subespecie facti. De acuerdo con el escritor Albert Kohler, expone un esquema que indica que el derecho es un reflejo y marco de la política internacional. El derecho internacional es un reflejo de la política internacional. Las tendencias que refleja el derecho internacional de la política son los siguientes 3 puntos. El punto número 1 hace posible la realización de la política internacional.
la existencia de entidades políticas que crean comunicación a través de la entidad suprema de cada unidad, que se busca la diplomacia para evitar guerras. Acompaña el desarrollo, genera estados vasallos que llevan a cabo la política internacional. Y el punto número 3, que sería que regula la vida internacional. Los organismos internacionales tienen un efecto multilateral que reflejan las relaciones de poder, por ejemplo, el sistema de veto o de unanimidad. El derecho internacional busca armonizar las relaciones entre estados, haciendo la comunicación más diplomática y lo justa posible. Sin el derecho internacional, seguramente la política internacional sería la protagonista de muchas más guerras de las que tenemos actualmente. Vamos a hablar también sobre la moral en las relaciones internacionales y podemos ver que la moral es un conjunto de normas y valores que rigen el comportamiento humano. Y en las relaciones internacionales, pues la moral se refiere a los principios que deben guiar las acciones de los estados y otros actores internacionales. La importancia de la moral en las relaciones internacionales radica en que éstas se basan en la cooperación y confianza entre los estados. Cuando los estados actúan de manera moral, es más probable que puedan alcanzar acuerdos y resolver sus diferencias de una manera pacífica. Y podemos ver algunos principios que son muy importantes en las relaciones internacionales. Está la soberanía, que todos los estados tienen derecho a la autodeterminación y a la no intervención de sus asuntos internos. La igualdad, de que todos los estados son iguales, independientes de su tamaño, poder o riqueza. La justicia, los estados deben tratarse mutuamente de manera justa y equitativa. La paz, los estados deben evitar el uso de la fuerza para resolver sus diferencias. Y el desarrollo sostenible, los estados deben promover el desarrollo sostenible para beneficio de todas las personas. Los principios no son en todo momento fáciles de aplicar en la práctica. Y en ocasiones los estados pueden verse obligados a tomar decisiones que pueden ser moralmente cuestionables, pero que son necesarios para proteger sus intereses nacionales. Y sin embargo, pues es importante que todos los estados se esfuercen por actuar de una manera moral en sus relaciones internacionales, ya que esto les ayudará a crear un mundo más pacífico y justo para todos. Agradecemos su atención y la permanencia en nuestra explicación para nuestro parcial. Esperamos sea de su agrado. Nos vemos. Gracias.